El Taller Literario Virgilio Díaz Grullón de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago, fue creado el 30 de junio de 1994 por el escritor, poeta y gestor cultural Enegildo Peña. El mismo fue acompañado por un grupo de jóvenes estudiantes del recinto universitario, los cuales se convirtieron en miembros del taller. El acto de inauguración del Taller Literario Virgilio Díaz Grullón estuvo presidido por este destacado escritor y narrador santiaguero, quien fue una de las figuras más importantes y trascendentales de la literatura dominicana, respetado y admirado por escritores, intelectuales, poetas, artistas y personalidades de la República Dominicana. De él, Juan Bosch dijo: tenía la madurez de un cuentista avesado en el tratamiento del género, y luego describió el cuento La enemiga, el cuento perfecto, algo difícil de hallar en este exigente género, en el que, según Bosch, Grullón muestra la asombrosa facultad de describir complejidades sociológicas con una cantidad sorprendentemente escasa de palabras. El destacado crítico y humanista Bruno Rosario Candelier también dijo palabras elogiosas sobre el autor en dicho acto de apertura. Desde su fundación, el taller se convirtió en una fuente permanente de gestión literaria y cultural de la ciudad, llegando incluso hasta una proyección nacional. Se ha sostenido a través de 3 acciones que son fundamentales para la promoción cultural: la formación de sus miembros, difusión y promoción de la literatura y la cultura, conmemoración aniversario y reconocimiento anual de personalidades, grupos, instituciones y talleres dedicados a la gestión cultural y al trabajo creativo. Buenas tardes. Este se llama el primer recital de poesía en las universidades de Santiago. Se inicia hoy con ustedes en el ISA y mañana continúa en UTESA a las 6. El 22, miércoles, continúa en la Madre Maestra y el viernes terminamos en la UAS. Antes de empezar este evento, que es organizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo a través del Taller Literario Virgilio Díaz Grullón, el cual fundamos y dirigimos desde 1994, es decir, que este año cumplimos 21 años de su fundación. Aprovechando el espacio que nos brinda la naturaleza, que estamos bajo la lluvia, recuerdo a un honorable poeta de la ciudad que se llamaba el poeta de Santiago, Dionisio López Cabral, que demostró las posibilidades de la palabra por medio de la poesía. Y él decía: el enigma de la lluvia es morir para ser flor. Y ese poeta decía eso. Yo le voy a hablar un poco de la poesía. Yo simplemente quería leer, porque creo que la mejor forma de celebrar la palabra es en su contexto lectural, en la lecturía. ¿Qué es la poesía? La definición de la poesía va a depender de múltiples factores. Lo primero, que sus definiciones dependen mucho de cómo se apropia el poeta en su conceptualización a partir de su experiencia y de su posición poética. Por eso, definirla, cada ser humano, cada poeta, cada intelectual, cada esteta,
trata de hacer una definición a partir de sus propias experiencias. Hay dos elementos que son fundamentales, es decir, la experiencia del poeta a partir de su universo poético, porque la poesía, no importa cómo uno pueda definirla, la poesía tiene que estar en el texto. Si no está en el texto, no hay poesía. De ahí que la literatura dominicana está rellenada de autores sin libros. Es decir, han publicado libros, pero como textualidad no tienen la calidad ni el contenido para justificarse como escritores. Lo que pasa es que ser poeta, ser escritor, ser artista, ser comunicador, se apropia como de una pose social y le da un estatus a la gente, supuestamente. La primera definición de la poesía se va a encontrar en una obra clásica de la filosofía, que es en la obra La Poética de Aristóteles. Es el primero que trata de conceptualizar lo que es la poesía. Y para Aristóteles, la poesía no era más que mimesis, que de la definición griega quiere decir imitación. Por lo tanto, el poeta era un imitador de la naturaleza. Esta misma concepción sobre el mundo artístico la tuvo Platón. Platón también entendió que la poesía era producto de la imitación de la naturaleza. Y la naturaleza, aludiendo a la naturaleza por su capacidad creadora, es decir, ¿qué podemos nosotros decir de la naturaleza? Decía Khalil Gibran en una de sus obras que la naturaleza lo da todo a cambio de nada. A veces se revoltea también. Y la naturaleza tiene la bondad de la creación, porque lo da todo esperando nada. Y de esa conceptualización natural es que empieza a definirse la poesía. Entonces, el hombre, como criatura viviente, tiene también la capacidad de crear o de inventar. Es decir, que es una imitación de la naturaleza que viene dada a través del ser humano, del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es la única criatura viviente que tiene la capacidad sensorial de sentir, de pensar, de actuar y de crear. Una de las características de la literatura siempre ha sido la oralidad. La Ilíada es un ejercicio de la poesía épica oral que narra las batallas de una época determinada. ¿Y qué es lo que se hacía? Transmitir como si fuese una cámara fotográfica, pero en este caso la cámara de la lengua, que son las palabras, para concretar hechos y acontecimientos de una época determinada. De ahí que siempre hay una literatura que es oral, la gran literatura de la oralidad, es decir, de la palabra. Y esa oralidad fue tomando una conciencia que se produce por la cultura. Y de ahí entonces viene el lenguaje. Me imagino que ustedes están viendo lo que dice atrás, ¿verdad? Y dice: con la oralidad el ser humano empezó a nuclear y a concretar sus posibilidades como ente actuante, sensitivo, pensativo y creativo. Luego tomó como conciencia de la cultura y produjo el lenguaje con iguales virtudes.
con el cual posibilitó nuevas formas de invención, que es la literatura en sentido general, siendo la poesía su máxima potenciadora en el aspecto de la creación con el lenguaje. Es por ello que la poesía es un fenómeno del lenguaje, y con él el poeta crea nuevas posibilidades. Que es importante determinar que este poeta puede vaticinar sus actitudes sensoriales, mentales, para convertir el lenguaje en pensamiento. Ya dijimos, por ejemplo, hay una palabra que notaron ahí, el poeta se le llamaba un vaticinador, porque tenía la capacidad de adelantarse a la época y decir cosas que no eran previsibles en el campo del común de la gente. Por eso en la antigüedad siempre el poeta tenía un sillón especial, que era el sillón como de la sabiduría, que era el que se le consultaba para ver lo que podía pasar o lo que estaba pasando. Que el poeta le he dado un elemento fundamental que se llama intuición, y la intuición no es más que la capacidad que tiene para penetrar a esas esencialidades del ser humano. Y por eso la poesía resulta cada día más difícil. Vamos a ver algunas definiciones a partir de la poesía misma. Por ejemplo, ahí tenemos a Vicente Huidobro, que es el creador de un movimiento en la poesía que se llamó creacionismo. ¿Qué vino a descubrir Vicente Huidobro en su conferencia? Se puso a hablar de la poesía. ¿Y cómo terminó su conferencia? Que la literatura, y sobre todo su máxima expresión, que es la poesía, era crear, crear, crear. De ahí surge un elemento que nos enseñó este maestro de la poesía, que es hablarnos del poeta como un pequeño Dios. Pero ¿por qué es el poeta un pequeño Dios? Porque tiene la capacidad de inventar, porque tiene la capacidad de crear mundos distintos, incluso al mundo material, mental y sensorial que existe en nuestro planeta. De ahí que el poeta es un pequeño Dios, porque con el instrumento de las palabras puede hacer penetrar, sentir ese mundo. Entonces hay un poema de él que incluso define, se llama arte poético, es decir, el arte de la poética, de la poesía, que el verso sea como una llave que abre 1000 puertas. Lo pone a eso la poesía, abrir posibilidades cuando sabemos leer un poema. Yo lo voy a dejar aquí porque tenía un poema que iba a citar, pero en definitiva voy a terminar con lo que dice ahí. La poesía revela lo irrevelable de las palabras y las cosas como esencia de su ser. Eso es lo que hace la poesía, es revelar lo irrevelable, decir lo que ustedes de manera común no pueden mirar, lo que decía Krishnamurti, mirar es descubrir. ¿Cuántas veces nos pasamos y miramos y nunca nos damos cuenta de algo bello que existe ahí, que está ahí? Entonces por eso la poesía revela lo irrevelable de las cosas, porque ahí está su esencia. Y que una de las cosas que hace grande a la poesía es que dice una verdad universal. Todos pasamos en la vida por pena, y esa pena nos lleva a morir. Por eso todos vamos a concluir de tanto penar para morir seguro.
En honor de Salomé Ureña de Enríquez, se conmemora el Día Nacional del Poeta en la República Dominicana el 21 de octubre. Salomé Ureña de Enríquez nació en la ciudad de Santo Domingo el 21 de octubre de 1850. Es una de las grandes poetisas dominicanas. Estudió en la escuela pública, pero siempre guiada por su padre. Era hija del abogado y también escritor Nicolás Ureña de Mendoza, hombre de vasta cultura, y Gregoria Díaz de León, quien dio a su hija sus primeras lecciones educativas. A cumplir los 15 años, utiliza el seudónimo de Herminia para la publicación de sus poemas. Contando con 20 años de edad, casó con Francisco Enríquez y Carvajal. Tuvieron 4 hijos: Francisco, Pedro, Max y Camila Enríquez Ureña. Uno de ellos, Pedro, se dedicó al estudio de la literatura y su historia, editando libros de textos utilizados por alumnos secundarios durante varias décadas, promediando el siglo XX. Ella fundó en 1881 el primer centro femenino de enseñanza superior, la Escuela Normal de Señoritas, y a 6 años de su fundación se graduaron las primeras 6 maestras normales que tuvo República Dominicana. Escribió poesías dedicadas a la vida cotidiana, las costumbres, el paisaje y su patria. Entre ellas se encuentran los poemas patrióticos y humanistas Sombras, La fe en el porvenir, A Quisqueya, En defensa de la sociedad, La gloria del progreso. Los poemas sentimentales, La llegada del invierno, El ave y el nido, Tristeza, Horas de angustias, y un poema de carácter social y político, Ruinas. La escritora Julia Álvarez escribió una novela basada en su vida, En nombre de Salomé, de la cual se cita: mujer fuerte, siempre en lucha contra la adversidad. Salomé Ureña inspiró una revolución con su poesía y abrió el camino a la educación para las mujeres del país. Ni en los momentos aciagos cedió en sus empeños, aunque íntimamente se preguntara: ¿qué es la patria? ¿Qué es esta idea de nación que empuja a tantos a dar la vida por su liberación, para que luego otros la vuelvan a encadenar? Murió el 6 de marzo de 1897. Mi Pedro no es soldado, no ambiciona de César ni Alejandro los laureles. Si a sus sienes aguarda una corona, la hallará del estudio en los perfiles. Si lo vierais jugar, tienen sus juegos algo serio que a pesar inclina. Nunca la guerra le inspiró sus juegos, la fuerza del progreso lo domina. Hijo del siglo, para el bien creado, la fiebre de la vida lo sacude. Busca la luz como el insecto alado y en sus fulgores a inundarse acude. Amante de la patria y entusiasta, el escudo conoce, en él se huelga, y de una caña que transforma en asta, el cruzado pendón trémulo cuelga. Así es mi Pedro, generoso y bueno, todo lo grande le merece culto. Entre el ruido del mundo irá sereno, que lleve de virtud germen oculto. Cuando sacude su infantil cabeza, el pensamiento que infunde brío, estalla en bendiciones mi eterneza, y le digo al porvenir, te lo confío. Gracias. Encontrar en mi memoria el misterio de una puerta que una vez no quise abrir, trasponerla y descubrir del otro lado el otro destino que nunca tomé. Verme entonces bajo la lluvia de una ciudad desconocida, ignorando el amor de este perro que silencioso sigue tras mí, y sentir en mi inconsciente que esta calle me conoce y que tras otra puerta que ahora me detiene frente a sí pueden estar los objetos amados de otra casa mía, o el espanto de hallar de nuevo la realidad del lugar donde siempre he permanecido. Soy testigo de este espacio. Soy testigo de este espacio que aún Dios no ha invadido. Esta tierra hecha de la sombra del aire,
vienen perdidas mariposas, arrastrando burbujas de tiempo helado, que estallan, dispersando sus garras verdes por las paredes de los sueños. Busco al que soy en este jardín de huecos. Llamo y mi grito envejece, echando sombra. La oscuridad levanta su ciudad entrelazada con el fuego. Todo arde y veo este planeta remoto reflejando en la luna. Tal vez tú no recuerdes que eres el que soy. Del otro lado, fui tú mismo, pero ahora vago por las calles perdido, sin saber dónde estás. Ven a este parque a encontrarte contigo como antes de nacer. La oscuridad me devora y temo no hallarte jamás. Siempre escribí con miedo, como si estuviera frente a Dios, como si intuyera que nada me sucedió en realidad, porque nunca escapé más allá de mi cuerpo. Testigo fui de mis pasos por el tiempo y supe que mi sombra estaba de pie sobre este mundo. No fui agua, ni luz, ni pensamiento. Fui algo más entreabriendo la oscuridad con el temor de que estaba frente a Dios, frente a sí mismo, y no se ve. Quizás, oh Dios, solo hablas con cosas muertas, que he de esperar hasta morir, hasta hablar contigo. Quizás las piedras de mi jardín te entienden. Tal vez el río corre tu voz sobre la tierra, y solo esté yo con esta rosa en silencio, esperando. Perdón si no logré el rostro que deseé que viera. Perdóname por querer ser eso que dejé en aquel niño. Es que si me siento perdido de este lado del cielo. Muchas gracias. Sangran mis heridas en los ojos del ser al tejer el misterio de una sombra que camina. Una voz me dice su penumbra es inminente, busque el vestigio inmutable de su rostro. Miro a lo lejos el cristal de la memoria en la soledad del camino, interrogando el espacio de la vida entre el principio de sus formas y la existencia de la nada que vive en la sombra. Se va cerrando la noche donde la realidad busca su lenguaje y despierta mi agonía. Madre, una voz escucha tu silencio. Hijo, la muerte es una sombra que camina. Le voy a leer dos poemitas pequeños, porque hay uno que habla de la poesía, pero es muy largo y no quiero joderlo con eso. Hay uno que dice: oh soledad, ¿por qué mueres si eres la memoria más allá de mi sombra? Oh muerte, ¿por qué despiertas la otra conciencia de mi voz? Y un poemita que es romántico, pero que la gente tiene que darse cuenta que es romántico, porque el amor tiene formas distintas de decirse y de hacerse. Y el poema dice: cierro el espacio de tus ojos y alumbro la soledad de la noche. Muchas gracias. Dice: si las bondades te odian, el ser que discrepa sobre el alma de los dioses morirá de celos. Bendigo el corazón maldito del amor que abraza la mirada del placer para sentirse tristemente sereno. No quiero la verdad que esculpa sueños con el pretexto inocente de un resquebrajado dolor. Aspiro con ínfula serena a ser el verdugo benigno de tus penas y morir en tus brazos será mi redención. No quiero más gloria que la que me diste. Profanar las semillas de tu cuerpo amurallado junto al sol fue mi luz. Te devuelvo la pleitesía que tus ojos claros dieron a mi boca. Me despego por el tamiz de otros labios, mientras que la mirada insurrecta y retentiva da vida a los besos con sabor a ti. Por favor, resérvame un lugar. No quiero morir en la memoria olvidada del recuerdo, cuando, cansado de atarme, busque el cielo y el castigo sea la gloria de la bondad de tu infierno. Llegamos juntos a la estación del andén y tu cuerpo no se dio por enterado.
Estaba petrificada en todo mismo cuando una aurora lozana te despertó. A mí me delató el momento que antecede a la cobija infame de tu pecho inerte. Fue muy triste no saber qué era. Después, cuando el silencio abatir mi alma desea, creo en las palabras. Cuando la sombra cubre mis días y el viento mi ilusión, creo en las palabras. Cuando la esperanza se sepulta en el llanto y la penumbra se convierte en añoranza, creo en las palabras. Cuando lágrimas transforman en nada mi esencia sutil y aún sin vivir vivo, creo en las palabras. Cuando no dibujo ni expreso mi amor con pasión sutil, creo en las palabras. Cuando vivir sea amargo y tierno morir, cuando el silencio sea eterno y el amor iracundo, creo en las palabras. Cuando el silencio sea palabra y la palabra sea silencio, creo en las palabras. Ya le voy a leer el último. Este tiene título, pero yo no le voy a poner el título. Ustedes se lo van a poner. ¿Entendido? ¿Sí? Eres síntesis, eres palabra, eres silencio holístico que fermenta mi alma, eres siempre todo, aunque a veces parezca ser nada. Eres creación que dibuja sentimientos e ilustra ilusión. Eres sigilo, soledad mustia y penumbra perfumada. Eres manojo de ternura que la pasión fertiliza. Eres ciencia sin género ni tiempo. Eres desnuda mujer que mutila emociones en los brazos de la luna. Eres pasión y llanto, ternura y vileza, sutileza y palabra. Eres todo, tal vez nada. Eres arma sin espada, sin pólvora, sin puntilla, sin navaja. Eres una y otra vez palabra, solo palabra que te dice el tiempo. Una mujer está sola. Una mujer está sola, sola con su estatura, con los ojos abiertos, con los brazos abiertos, con el corazón abierto como un silencio ancho. Espera en la desesperante y desesperada noche sin perder la esperanza. Piensa que está en el Baje el Almirante con la luz más triste de la creación. Ya hizo velas y se dejó llevar por el viento del norte con la figura acelerada ante los ojos del amor. Una mujer está sola, sujetando con sus sueños, los sueños que le restan y todo el cielo de Antillas. Seria y callada frente al mundo, que es una piedra humana, móvil, a la deriva, perdido el sentido de la palabra propia, de su palabra inútil. Una mujer está sola, piensa que ahora todo es nada, y nadie dice nada de la fiesta o el luto de la sangre que salta, de la sangre que corre, de la sangre que gesta o muere en la muerte. Nadie se adelanta ofreciéndole un traje para vestir una voz que desnuda solloza deletreándose. Una mujer está sola, siente, y su verdad se ahoga en pensamientos que traducen lo hermoso de la rosa, de las estrellas, del amor, del hombre y de Dios. Interesante actividad que vamos a desarrollar en esta noche. Hoy es un día muy especial para la República Dominicana, donde se conmemora el Día Nacional del Poeta, en conmemoración a esta excelente poeta que tenemos, la poeta nacional Salomé Ureñas de Enrique, para que de entrada vamos a darle un aplauso a ella, esta gran mujer que no solamente fue poeta, fue una madre, fue una patriota, fue una educadora, es un ejemplo a seguir. De inmediato pues les presento los integrantes de esta mesa principal, iniciando por un poeta, claro está, como debe ser, para que la encabece José Adolfo Pichardo.
Hermenegildo Peña, quien es el director del taller literario Virgilio Díaz Grullón. Doña Minerva Calderón, quien es vicerrectora de esta Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Y la licenciada Cesarina Bencosme, quien es directora del Departamento de Filosofía y Letras de esta prestigiosa universidad. De inmediato vamos a tener las palabras de bienvenida a cargo de la maestra Minerva Calderón, vicerrectora de esta universidad. Nacional del Poeta. Algunos se preguntarán, ¿y por qué esta actividad? Justamente porque queremos llevar a todos ustedes el mensaje de la poesía, la belleza de la poesía, en un mundo que apunta hacia un materialismo y una indiferencia hacia la estética, hacia la belleza, que es realmente sorprendente. Queremos que los estudiantes vivan la esencia de la poesía y que se motiven a leer autores sobresalientes, no solamente nacionales, sino internacionales. Yo particularmente los invito a leer a Salomé Orella de Gutiérrez, una mujer vibrante, única, con unos mensajes que realmente, a pesar del paso del tiempo, siguen vigentes. Una mujer que sintió la nacionalidad, que sintió la condición de mujer, la condición de poeta y de educadora brillante, que abrió espacios a la cultura, al conocimiento y a la formación de las primeras educadoras dominicanas. Sean pues bienvenidos. Agradecemos infinitamente al taller Virgilio Díaz Grullón de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí en Santiago, por la condescendencia y la amabilidad de organizar junto a nosotros esta actividad aquí en UTESA. Y agradecemos sinceramente a doña Cesarina, directora del Departamento de Humanidades, a los profesores y a todo el equipo de UTESA que ha trabajado con tanta emoción para que ustedes hoy disfruten de este momento de poesía. Muchas gracias. Ahora el director del taller literario Virgilio Díaz Grullón tiene unas palabras para ustedes. La poesía es la virtud más sagrada que tiene el lenguaje. Aristóteles fue el primero que empezó a definir qué era poesía en el libro La Poética. Básicamente entendía que la poesía era mimesis, es decir, una creación de la naturaleza, y que el hombre, por lo tanto, era el que tenía la capacidad de crear. Platón le pareció igual. Luego vino Vicente Vilobra, un poema llamado Arte Poético, y dijo que terminó su conferencia, que creó un movimiento literario que se llama creacionismo, y terminó su conferencia diciendo que la literatura era crear, crear y crear. De ahí nace el creacionismo. Manuel de Cabral tiene un poema bellísimo sobre la poesía, que dice que la poesía es un agua tan clara que es difícil verla en el vaso, y habla de una forma de la transparencia de la poesía. También Franklin Miesesburgo tiene un poema bellísimo que habla de la poesía. Borges tiene el poema de los dones. Él le dice que la poesía es el don de la maestría de los dones. En ese poema, Octavio Paz también decía, en este instante alguien me deletrea. Es decir, él se pone a contemplar la noche y dice que es escritura, y que en ese instante alguien lo está deletreando en alguna parte del universo. Y eso es interesante. Ahora, la poesía tiene esa magia. La poesía tiene, para mí la poesía revela lo irrevelable de las palabras y las cosas en busca de su ser profundo. Cuando iban a fusilar a Miguel Hernández
Franco, en la Revolución, lo fue a visitar su esposa y no había nada en la nevera que comer su hija, y ahí escribió el poema Nana a la cebolla. Nana es a la hija de ella, y cebolla porque no había cebolla para comer, y a él lo iban a fusilar. Entonces él dijo en ese poema: tanto penar para morirse uno. César Vallejo sufrió tanto, que cuando vio que nadie le podía ayudar a ese sufrimiento, dijo en un verso: parece ser que yo nací un día en que Dios estaba enfermo. Es decir, socialmente lo maltrató la sociedad, la familia, la gente, y vino como esa depresión eterna y lo hizo construir esa verdad. Cuando le ruega a la divinidad que le dé un poco de aliento, también se le niega y no tiene amparo. En su soledad profunda, ¿qué le queda al poeta? Parece ser que yo nací un día en que Dios estaba enfermo. Que viva la palabra. Hay un poeta que la define muy bien y dice: pues poesía eres tú. La poesía anda contigo, lo que tú haces, lo que tú piensas, como tú captas el mundo, como tú te enamoras, como tú vives. La poesía es eso. La poesía eres tú, eres tú, eres tú. Somos cada uno de nosotros. Por eso un gran aplauso para la poesía y un aplauso para nosotros. Bueno, iniciamos este recital, que es el primer recital de las universidades, que se hace en las universidades, primer año que se hace en conmemoración del Día Nacional del Poeta. Y el poeta invitado, José Adolfo Pichardo, es egresado de esta universidad. Y no solamente poeta, es dramaturgo, es escritor. Vamos a conocer un poquito sobre él, ¿qué les parece? Escritor y poeta José Adolfo Pichardo es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. En 1981 creó el grupo Núcleo Teatral Santiagués, a través del cual presentó en diversos clubes más de 10 piezas dramáticas de su autoría. En 1991 crea, junto a Roberto y Ángel Polanco, el Teatro de la Forma, uno de los grupos de Santiago más activos de la actualidad. En 1981 escribió su primera obra, Sirva usted como jurado. Ha publicado los siguientes libros: Vademecum, 1987, Cuentos y poemas, Riendas a un dolor gigante. En 1989, Poemas y cuentos, Alas e invierno, La muerte del creador, Laura, 2002, Monodramas y tribalidades en el 2003, Café, 2003, El octavo pecado, 2004, Siete solitarios en el 2005, Danza de fantasma, poesía, y Laura, Alas e invierno, teatro. Desde el 2001 dirige el grupo Teatro Experimental de UTESA. Voy a empezar con Paisaje sombreado. Tiene un epígrafe de Silvio Rodríguez, y es doloroso aprender a vivir. 1. El credo se cierra en un ojo negro, comido por el hambre del letargo. Dame pues esa luz violácea que se vuelve cruz en los brazos de un Cristo culpable. 2. Reguemos en este espacio crudo el grito que mañana será ceniza, brasa perpetua de un oleaje seco, como carbón revuelto en un gusano sintético. 3. El ridículo es un grito en medio del sol, es un dolor florido de una esponja asquerosa que tiene los residuos de simientes banales. 4. Dame un pedazo de ese odio que tanto te pesa en el lienzo y del que yacen las tablas podridas de un teatro negro. Dámelo, que quiero herir el final de la comedia. 5. Oremos por el mal, que es el bien de los creyentes, de aquellos que fabrican un Dios a su modo y semejanza.
Oremos por los que comen de la luz y ensombrecen al sol. Oremos por los que carcomen corazones y enlutan latidos. Oremos por ti, por mí y por él. Los demás son los de siempre. 6. El rojo es un compromiso con la sangre. Si no es azul, ábrete herida. Brama tu sed con el terco alumbrado llanto. Surcías las horas con tus penas, un pinchazo allí donde no alcanza el remedio del amor, hilos negros que se entrecruzan para destejer la paz. Todo lo que miras es lo mismo, tu ilusión solo reinventa su enorme figura. Espero ansioso que ese a quien hablo, al otro lado del espejo, termine por cerrar los ojos para siempre. Y finalmente, agradecerles. Para que doña Minerva, que es una sorpresa, me dijo, quiero que lo tengan como una sorpresa, quiere leerle algunos de su trabajo y Enejildo también quiere leerle un poema breve. Esto es para los que se atreven a vivir, a sentir. Es un poema inspirado quizás por la angustia, la desazón de ver un mundo que pierde la espiritualidad, que pierde la alegría por la vida, que pierde la identidad. Esto es un atrevimiento, un reto a la identidad. El título es Atrévete. Atrévete a vivir sin mendigar silencios ante el ruido insensato de los que no te aman. Atrévete a percibir la melodía del alma en el perfecto equilibrio de realidad y sueños. Atrévete a vivir de cara a la existencia, respirando esencias de sabiduría, sin doblegar la mente por los desconciertos o esconder la mirada ante los desafíos. Atrévete a amar por encima de todo, a encender candiles de esperanza. Atraviesa el río revuelto en sortilegios, cubre con tu piel los espacios vacíos de quien enciende llamas en tu vida. Atrévete a cerrar los ojos en la aurora, a imaginar que nada es imposible, a pesar del dolor, a pesar del hastío o del sueño otoñal inmerso en el vacío. Atrévete a llenar el cielo de colores cuando en las sombras grises transite la nostalgia o el dolor doblegue las alas del viento. Atrévete a esperar el canto de las aves, a correr los lienzos de la historia, a desafiar lo inesperado y distante bajo la fuerza imponente de la luz. Atrévete a besar con tus ojos la infinitud del cielo, a vibrar ante la belleza de un lucero evocador de caricias escondidas y del ayer eterno estampado en tu alma. Atrévete a hurgar las esencias que nublan la existencia, a arrebatarle al tiempo el dolor o la angustia que una vez opacaron tu límpida mirada, a cantar a la vida que tú existes, vibras, amas, construyes esperanzas. Atrévete a vivir sueños infantiles, a salpicar el espacio con ingenuas chispas de alegrías. Y libertad absoluta, a vagar por el mundo de los sueños y despojarte de férreas armaduras. Atrévete a decir que eres perfume del hoy y del ayer, envolvente, sensual y misterioso, tan ligado a la esencia que emana tus virtudes.
Atrévete a lucir las huellas del tiempo, aunque desdibujen tu sonrisa auténtica, porque eres mar inmenso de recuerdos, caudal de palabras convincentes, un tesoro existencial, revelador, único. Atrévete a llorar cuando lo ansíe tu alma, para que fluyan sin mágicas barreras encadenantes angustias o tormentos. Libre de atadura, fluirá la ternura y un eco sublime resonará en tu alma cada minuto, cada segundo, para siempre. Atrévete a desafiar el presente con una nueva estrella, a reinventar el horizonte a pesar de las oscuras sombras, a sonreír con magnetismo deslumbrante. Atrévete a caminar, caminar sin descanso, triunfante, incorruptible, consciente hasta el final de la historia. Y atrévete a posar, cual frágil mariposa, en el espacio ilimitado del amor infinito. Atrévete, atrévete, atrévete. Muchísimas gracias por venir. Atrévanse a ser poetas, a vivir la vida. Bienvenidos y bienvenidas a este primer recital de poesía en esta tan importante universidad. Para el taller literario Virgilio Díaz Grullón de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago, es un placer venir a compartir con ustedes esta actividad de esta noche. De inmediato, pues, les presento los integrantes de esta mesa que hoy nos acompañan: el maestro Francisco Cruz, director del Departamento de Español de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La profesora, poeta y gestora cultural Carmen Pérez Valerio. Hermenegildo Peña, quien es escritor, poeta, gestor cultural y director fundador del taller literario Virgilio Díaz Grullón. El poeta, escritor, gestor cultural y maestro Fernando Cabrera. Pues de inmediato vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo del profesor Francisco Cruz, director del Departamento de Español de esta universidad. Señoras y señores, organizadores del primer recital de poesía en las universidades de Santiago 2015, a los poetas participantes, a los profesores, a los estudiantes de nuestra universidad y de los centros docentes invitados. Agradecemos encarecidamente su presencia en este importante evento que hoy nos congrega. Expresamos nuestra gratitud también en nombre del Departamento de Español de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por esta iniciativa cultural que oportunamente ha organizado la hermana Universidad Autónoma de Santo Domingo en ocasión, como decía Arelia ahorita, de celebrarse esta semana el Día Nacional del Poeta en honor a la egregia poetisa dominicana Salomé Ureña de Enríquez, mejor conocida como la poetisa de la patria. Esta celebración se hace por primera vez en esta universidad en muchos años. Queremos agradecer igualmente este abrazo académico literario entre la Pucamaima y la UAS, el cual fortalece los lazos de cooperación, Carmen, y fraternidad, encaminados a mantener vivo, Carmen, el gusto y el disfrute por la poesía, especialmente de voces provenientes de nuestras universidades. Durante este ágape cultural, sus compañeros y sus organizadores harán primero un recorrido por los orígenes del taller literario Virgilio Díaz Grullón y del Día Nacional del Poeta. Luego pasarán al plato fuerte, el recital propiamente dicho. Disfrutemos de esta libación, la cual esperamos no sea la última. Muchas gracias.
vamos a iniciar la lectura de los poemas por los escritores invitados, pero antes vamos a conocer un poquito sobre Fernando Cabrera, quien es el poeta que viene a compartir con nosotros sus trabajos creativos. Vamos a ver una pequeña biografía sobre él. Escritor Fernando Cabrera nació en Santiago. Poeta, ensayista, artista visual y compositor. Graduado de Ingeniería de Sistema y Computación y Maestría en Administración de Empresa en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Institución en la que imparte docencia desde 1991. En el año 1996 realizó cursos de especialización en University of Kentucky. Fundó en 1984 el taller literario Héctor Inchaustegui Cabral. Encabezó desde su fundación en 1985 el colectivo de artistas de Santiago. Fundó y dirige el Festival Internacional Arte Vivo. Ha sido presidente de Casa de Arte en varios periodos. Actualmente es miembro del Consejo Nacional de Cultura, de la Casa del Escritor Dominicano y miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua. Obras publicadas: Planos del Ocio, poesía; El Árbol, Premio de Poesía Casa de Teatro; Ángel de Seducción, Premio de Poesía Pedro Enríquez Ureña, obra poética 1990-1996. Imago Mundi, Lecturas Críticas; Destierros, Curriculum Vitae, Premio Nacional de Poesía Universidad Central del Este; Utopía y Postmodernidad, Poesía Finisecular Dominicana, Premio Nacional de Ensayo. Voces con un merengue al fondo, antología; monográfico, revista Blanco Móvil, número 110, México; Trébol de 4 hojas, poesía reunida; Ser poético, ensayos sobre poesía dominicana contemporánea, Premio Nacional de Ensayo. Santiago de los Caballeros, Visiones y Latidos de la Ciudad Corazón, Premio Nacional de Crítica 2011, como publicación especializada en artes visuales. Como creador plástico ha realizado exposiciones individuales en diferentes instituciones culturales. Buenas noches, me imagino que está oscuro. Esta actividad me recuerda a lo que nosotros vivíamos en los años de la década del 80, acá en 1984, cuando estábamos en el taller Héctor Inchaustegui Cabral, que fue la semilla de lo que después sería el colectivo de artistas IDEA, más adelante el colectivo de artistas de Santiago, y que fue el motor entonces del Festival Arte Vivo en Casa de Arte. Nosotros hicimos el primer Arte Vivo que no está registrado en el auditorio de la Ciencia de la Salud, que está aquí a unos, qué sé yo, 50 metros tal vez. Eso en el 84. En ese tiempo la Camaima se destacaba por ser la líder en la gestión cultural de la región y digamos que también del país. Teníamos aquí conviviendo con nosotros, ya en ese tiempo estaba también en funciones gubernativas al mismo Héctor Inchaustegui Cabral, pero compartíamos con intelectuales de la talla de Carlos Fernández Rocha, Carlos Tobar, el mismo Bruno Rosario Candelier, que estaba muy activo en ese tiempo, y hacíamos de la habitación que está en el segundo nivel al fondo del centro de estudiantes nuestra cueva. Nosotros nos juntábamos todos los viernes, un grupo de más o menos 40 personas, a leer poesía, a tocar piano, porque había un piano en ese lugar, no sé si existe todavía ahí, y nos pasábamos, el recuerdo del Monte, un profesor de inglés sumamente característico de la universidad, que nos acompañaba. Aquello era una fiesta. Y los estudiantes esperábamos los viernes, porque además Pedritín nos tenía una dotación de sándwich con refresco de la cafetería,
Y había un ambiente realmente importante en la gestión cultural que la Ucamaima debe recuperar. En ese tiempo también estaba muy activo el teatro de la universidad. Creo que era Mirna Guerrero la directora en ese entonces. ¿Qué les digo? Es el primer encuentro de poesía entre universidades, pero la tradición literaria de la Ucamaima tiene 50 años. Quiere decir que vamos a hacer un esfuercito, los que estamos aquí, para recuperar ese espíritu. Voy a leer unos cuantos fragmentos de uno de los libros que yo escribí aquí precisamente. De hecho, un fragmento de este libro está en el álbum cincuentenario de la universidad, incluido como referencia. Y estos poemas, los que yo voy a leer, tuvieron su inspiración en los pilotillos de concreto que están frente al centro de estudiantes y bajo los framboyanes que todos conocemos. Quiere decir que es responsabilidad tanto de las autoridades académicas de acá como de las generaciones nuevas de estudiantes recuperar ese espíritu bohemio, no solamente de ciencia vive el hombre, también de humanidades, y motivados por esta iniciativa de Negirlo y del taller de Reclusa, recuperar esa gran herencia cultural que tiene la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Voy a leer de corrido y saltando algunas páginas sobre este poemario que se llama Ángel de Seducción y que tuvo como motivación precisamente los espacios bucólicos hermosísimos con que cuenta el campus de la Ucamaima de Santiago, único en el país y probablemente único en el Caribe, y si seguimos así muy pocas universidades del mundo cuentan con un campus tan apropiado para la poesía como este. Yo, el de la isla y todo continente es isla, después de fundar sobre duras piedras mi casa, en esta frívola ciudad de nadie, hoy huyo de mi imagen como del abismo, no soporto las mil y unas interrogantes en la barbilla, ni ese augurio agreste posado en los ojos del que se sabe ausente, radicalmente solo, desahuciado entre hilachas de absurdos presentes, de obstinado fluir hacia el pasado. Ninguna paz se avisora a lo lejos, ninguna esperanza hay que habite cerca. Yo, el de la isla, y toda tristeza es isla, tal vez deba morir para nacer de nuevo. Entra, ven, entra, mágica flor de luz que en el aire serpentea. Persona eres, tu presencia seduce, llama, Lázaro, levántate, acércate, Lázaro. No obstante me preocupas. ¿Quién me asegura permanencia al abrir las ventanas? ¿Cómo estoy seguro de tu sombra? Mas, entra, ven, entra. Hiere mis oídos, entona tu melodía terrible, inyéctame desarraigo, hiere mi gusto. Deshace en mi regazo tu equipaje de humores y amores, hiere mi olfato. Esparce a mi vera las fragancias y el polvo de tus intimidades, hiere mi tacto. Frótame cada ristra de piel con tu voluptuosidad de poesía, hiere mi cerebro, reconstrúyeme el alma desde este mar de ceniza y hazme templo de tu fe. Entra, más no calles, así en la oscuridad un relumbro que es áurea galaxia, así sobre las sosegadas aguas del perfecto equilibrio una ola es inminente revolución, así contrasta en mí tu silencio. Háblame, hazte fragancia o verbo, ostina tu linaje de prosa, para saberte aquí al perderte entre mis laberintos, canta dulce cítara de mi embeleso, para sentirte ardiente entre las orugas de mis raíces mi tierra, dime, llora o suspira fervientemente, deja que tus ruidos habiten lo que intuyo por eternidad, para que te escuche mi alma y te escuchen todos los habitantes de mi metro cuadrado, para que te conozca mi boca, para saberte desafío, para sentirte sangre. Entra, más no calles, no sabría qué hacer contigo desnuda. Doma lo estéril, el miedo, yo navegaré ondeando tus banderas, no beberé de ti lo oculto, no pisaré tus estepas prohibidas, no violentaré el idilio, ni tus vientos íntimos, ni tus corrientes salvajes.
No cabalgará Pegaso únicamente sobre mis utopías, designaré a la esencia de este amor los espejismos, bastaré a tu lado apaciblemente, esperaré tus signos sin tiempo y mostraré la sed tan solo en tus estaciones de lluvia. ¿Acaso cuando estés satisfecha o antes, si prefieres, podrás marcharte, abandonarme? He ahí nuestro vínculo. Probablemente ni yo sea el hombre, ni tú la mujer, ni este el amor, mas la impotencia emerge de la ingenuidad como flor necesaria. Esta era indolente precisa de cada quien un acto de inocencia, un gesto heroico sublime, aferrado a ideales cristalinos, donde palpite la ternura como única alternativa. Sé en mí, seré en ti, seamos juntos uno y los demás en nosotros, como si nos quisiéramos realmente. Sembremos de luminosas semillas nuestras ocultas biografías, hagamos una epopeya grande, mágica, de este poema particular y simple que callamos. En ti abrevio mis debilidades, unos labios que llamas son, erizan mi piel seduce, en mi piel despiertan la pasión. En ti resumo mis ansiedades, el refugio que ofrece tu voz, el regalo de pillarte a ratos, bailarina andando, armonía hilando la ilusión. Y yo en cada confín matizado en tu gesto, en cada arroyuelo que converge en ti anocheciendo, y yo en cada desliz de tu blusa o tu pelo, en cada vaivén de respiro en tu pecho anocheciendo. Al fondo 3 faroles de luz neónica, fulgurante cuales estrellas solitarias que rompieran su pacto de distancia para hacerse compañía, y un camión donde finaliza la vereda, y un alboroto de infantes puentecillos constructores de cariño jugueteando a Manruse o a la guerra en su inocente dolor y en el dolor que pena. Así otros, más inquietos tal vez, con un pintoresco leño amorfo deshojado, haciendo volar guijarros y piedras de su pica alevosía hacia los transeúntes ocasionales, y luego tú, simbolizando las femeninas virtudes y lo femenino terrible. Por último, extasía contemplar tu bravía silueta de palmera, tu cuerpo, leve resistencia del ser al no ser, temblor de un demiurgo travieso arrancado al vacío, horizonte de eternidades y tierra para el tacto nacido. Tu cuerpo, vértice donde el aire se deshoja, su lúdico rumor de cascada, su misterio como de abismo. Tu cuerpo, racimo de sol y racimo de sombra, ángel indócil del agua, silueta de pez, seducción de pájaro, persistente instante resistiéndose al olvido. Tu cuerpo, la utopía vislumbrada de mi cuerpo. Gracias. Pues vamos a continuar con la poeta Carmen Pérez Valerio, que al igual que Fernando, vamos a ver un poquito de su amplia biografía para conocer más de ella. Escritora y poeta Carmen Pérez Valerio, nacida en Santiago, obtuvo el título de licenciada en Educación, Concentración, Filosofía y Letras en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde más tarde pasó a laborar como profesora del Departamento de Humanidades y directora del Departamento de Publicaciones por varios años. Actualmente es encargada de la unidad editorial de la Dirección de Comunicaciones Corporativas de la misma universidad y asesora cultural del Ateneo Amantes de la Luz, institución centenaria de la República Dominicana. En 1998 realizó estudios en la Universidad Tecnológica de Santiago, obteniendo el título de Magíster en Ciencias de la Educación, Concentración, Investigación Educativa. Ha realizado estudios de posgrado en Cultura Afro-Iberoamericana en la Universidad Católica de Santo Domingo,
conjuntamente con la Universidad de Alcalá de Henares en el año 2000. Además, estudio de formación y capacitación para editores universitarios, organizados por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe en San José, Costa Rica. Ha desarrollado una amplia labor de vocación y servicio en la promoción cultural de la ciudad por más de 25 años. Desde muy joven estuvo integrada a la docencia y trabajó en la formación de maestros primarios en la Escuela Normal Emilio Prudón. Es autora de los poemarios Rumor Cotidiano y Canto a la Muerte Enamorada, así como del libro Monografía, Paisaje de Luz, en homenaje al pintor santiagués Leo Núñez, ya fallecido. Ha sido miembro de las directivas de la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña, de Casa de Arte y del Instituto Duartiano de Santiago. Además, dirigente del Ateneo Insular y cultora del movimiento interiorista. Por su labor en la promoción cultural ha recibido múltiples reconocimientos. Miren, hace un momentito Fernando Cabrera nos plantea un reto y yo creo que como universidad nosotros debemos asumir, ¿verdad, Francisco? Es el reto de nosotros volver de alguna manera o reiniciar de alguna manera reviviendo la larga tradición cultural de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Desde sus primeros años de fundación, a partir de 1962, la universidad mostró un extraordinario dinamismo en cuanto al desarrollo de la cultura y se convirtió en un centro alrededor del cual todas las comunidades del Cibao giraban, y era el lugar por excelencia de poetas, escritores, grupos artísticos, pintores. En pocas palabras, se gestó con los años una dinámica cultural artística que a través del tiempo fue dejando un grato sabor y un cultivo humanístico en la universidad. Como ustedes saben, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, por su misma orientación, sus valores y sus principios cristianos católicos, está llamada a cultivar también entre sus estudiantes, profesores, profesionales egresados, la dimensión espiritual, la dimensión humanística de los seres humanos. No solamente la universidad está llamada a un perfil de estudiante, un perfil profesional posterior, solamente en conocimientos científicos, sino también en cultivo de los valores humanísticos que debe tener cada profesional egresado de una institución como la nuestra. Y esos valores humanísticos se deben hacer presentes en la sociedad con mira a que podamos crear mejores condiciones de vida en nuestro pueblo, pero no solamente en un desarrollo material, sino en un desarrollo donde lo material y lo espiritual puedan ir a la par. ¿Cómo nosotros logramos gran parte de este desarrollo? Pues cultivando los valores humanísticos. Y creo que este es un momento muy especial para nosotros retomar de alguna manera todo este caudal y esta larga tradición que existe en la universidad para dinamizar, porque de hecho se hacen muchas actividades, pero dinamizar un poco más lo que es el trabajo creativo. Y es una labor de nosotros, de los profesores, y es una labor también de los estudiantes, contando siempre con el talento y los valores de nuestros estudiantes, de nuestros profesores.
O sea que creo que Fernando nos hace un llamado como buen egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y lo asumo, invito a los estudiantes, invito a los profesores también a que lo asumamos y ojalá podamos ir creando una especie de foro, de conversatorio abierto, donde nos podamos reunir y conjuntamente con la academia impulsar el desarrollo de los valores humanísticos a través del arte, a través de la cultura. Este libro es Rumor Cotidiano. De este libro quiero leerle algunos trabajos. Frente a mí, la ciudad inerme, mutación de ausencia endurecida en el viento, arcilla que bebe el sabor del mar. Recorro su espacio, plenitud sensible en el instinto del barro, sueño inédito de las cosas sin nombre que el rostro evade. Camino sin prisa hacia la posibilidad de la presencia, detenida en la verdad de su forma, y mis ojos, ya paisaje de lluvia, regresan al manantial. Todo fluye en el redil de la tarde, palabra, línea, imagen y silencio. La multitud me acoge en su rumor cotidiano. Oh barro que me acoges, qué extraño vínculo nos une. A veces me siento profunda en ti y otras lanzada al vacío de tu soledad. Oh manantial que late en mi sangre, no sé si me recorres o si deambulo por sendero de olvido. Todo nace en ti y todo muere. En este latir constante, en esta quietud inquieta de la tarde, en la incertidumbre de un amanecer que no sabemos si llegará. Oh extraño juego de la memoria que muere cada día, que crece desde sus entrañas y desciende por tu cabellera verde, tras las huellas de pasos borrados. En algún lugar me habitas y te habito, dispersa, diluida, descendiendo por tus abismos o navegando el azul entre dos cuencas de llanto. El sudor llega de los cuerpos desnudos de la noche. Desde aquí, un gato maulla, y puedo ser yo desvistiéndome, adentrándome a tus rincones de luces artificiales. Algún borracho en el contén recuerda su miseria, precipitándose a la nada. Camino sin prisa. Esta calle podría terminar en cualquier esquina o continuar infinitamente hacia otro día, y ya no escucharía al gato que continúa. Vivo en el fluir de estos pétalos, surco su forma y un sinfín de voces me hieren la conciencia tímida del recuerdo, el dolor, el silencio, este caminar por lugares espaciosos, el desencuentro, pasos, malestancia, la angustia de vivir precipitándose hacia esa otra verdad, la verdad del olvido y el abandono, del ser, y no tener la certeza de este latir constante, de tantos seres repetidos en la memoria, cabalgando sueños para desembocar en la hondura de tus ojos inciertos, por donde asciendo, sin comprender, ¿por qué se deshojan las mariposas? Fugitivo reflejo de callada ternura donde el día cuelga su ropaje. Yo dejo en su abrazo mi memoria y me deshago en ecos hasta la corriente mansa del abrigo. Mi corazón, ya mojado, reposa en la apacible luz de tus ojos, que acallan las voces y me suman al silencio. Y para no cansarlo, este segundo. Lejos del amanecer,
peregrina la sombra. Todo crece hacia la noche que lo aniquila. El cielo cae donde se deshoja el viento. Vela los esqueletos en su murmullo de sueño. En lágrimas del Padre talla el día su último retrato y descubro mi casa en el milagro de la penumbra. Muchas gracias. Con Hermenegildo, quien es el director del taller, Virgilio Díaz Grullón, y quien también es poeta, gestor cultural, entre muchas cosas más. Vamos a ver una biografía sobre él. Poeta y escritor Hermenegildo Peña. Nació en Santiago de los Caballeros. Perteneció a la promoción de poetas de los 90. Es un activo gestor cultural, director y fundador del taller literario Virgilio Díaz Grullón y de la revista Voz Literaria. Fue cofundador del Círculo de Escritores de Santiago en 1992 y cofundador del taller literario Litera en 1985. Poeta, escritor, antólogo, periodista, gestor y especialista cultural. Ha ganado premios de poesía, ha publicado poemas y estudios en la prensa. Fue director ejecutivo de Casa de Arte y del Festival Arte Vivo, colaborador de los periódicos Listín Diario, La Noticia, El Siglo, La Información, El Nuevo Diario, en el suplemento cultural Areito del periódico Hoy, entre otros. Se desempeñó como viceministro de Cultura de Santiago, ha publicado los libros Más allá de mi sombra, 1993, Círculo de Escritores de Santiago, En la Palabra, en el año 2000, colección Fin de Siglo, y el libro de entrevista Entrevistar es Pensar. Tratar de escribir un poema, pero estoy haciendo un nuevo intento de un libro que se llama Cuerpos de mi voz. Hay uno que está dedicado a mi compadre que falleció, Víctor Estrella, que se llama Dejadme en paz ante mi propia muerte. Poema para el día final, es decir, cuando yo me muera quiero que me lean este poema. Dejadme morir en mi espacio vital, no desesperáis por lo que ya ha sido designado por los dioses del destino ajeno. En este momento de comunión e hipocresía, dejadme en paz en mi último sufrimiento. Llorarán hasta los que me hicieron sufrir, pero solo quiero la quietud final de mi soledad diluida. No quiero más que volverme en mi propio polvo, aquel que me trajo, me sostiene y me devora. Dejadme en paz, fabuladores de la vida falsificada. Dejadme en paz, quizás con la única verdad que ha poseído mi alma desagradecida de la vida. Dejadme en paz, solo con el espíritu de los libros de los poetas, que mis huesos se conviertan en ellos. Dejadme ya en paz para siempre con ellos y para ellos. Este se llama Ciérrame en tu hueco. Cierra los ojos y duermes como la noche en su líquida soledad, disolviéndose sola en su blancura. Me tienes detenido en tu sed, húmedo y balbuceante, porque solo soy la derretida luz de tu hueco. Y otro es en tu lengua ahuecada. En la lengua de tu hacer profundo, despierto en la luz brotante de tus ojos, alucinados, rostro rígido y triste de un cuerpo en la lujuria de la noche. Ahí estaré, en el ser de tu lengua ahuecada. Y voy a leer uno que habla de la poesía, que voy a aprovechar que estamos en este recinto para hacerlo.
Es un poema que le pone un poco de atención porque el poeta, hablando de la poesía, en el poema mismo, se llama Silencio de sombra. El lenguaje del agua acaricia el idioma de los sueños. En el misterio de su forma, la espuma revela la historia de las voces. Con las manos azules tocadas por la arena y la sal, he visto su misterio en el agua de este fondo de la sal. Con las manos azules tocadas, lo estoy repitiendo. Con las manos azules tocadas en la arena y la sal, he visto su misterio en el agua de este fondo de la sal. El cadáver de la soledad, en sus ilusiones eternas, recoge el vacío de la noche, exclamando solo el sueño existe y en la sombra nos hace ser nosotros. Con alas de pájaros y de hombres, el espejo de un éxtasis roto ha perdido su memoria, mas recupera una flor que vuela con el viento. La escritura dibuja la voz en cristales de viento, dejando la luz que solo sostiene la reminiscencia de otros que aún están en nosotros. Sentimos la noche que desnuda nos mira, el misterio crece más allá de nosotros. La inteligencia de la flor abre el instante de lo eterno y mira con nostalgia la sombra en los rincones de la memoria. Al producir otra vez nace el asombro donde la palabra sueña inventándose. El fuego levanta el espíritu de esta sombra que no se nombra y termina escribiéndose. La noche despierta las imágenes de su nombre en el ritmo de los sentidos. Inmenso el ser del espíritu de un pájaro que abre los labios y besa lo profundo en un papel que sangra. Con la brevedad del instante, la luz azul atraviesa el azar confesando la realidad del verbo. El cielo dibuja la escritura con la luz de la luna. Los peces empiezan a verse en las hojas de la luna, bajo el silencio lacónico de sus labios la sombra. Su perpetuidad teje y asombra el propio milagro que la forma. Más allá de ella todo empieza a entenderse, mientras el lápiz dormido rueda desangrándose en la eternidad de sus lavas. Los esqueletos de la noche hacen la palabra. El silencio atrapa lo indecible y en el habla escribe. Los garabatos de su alma conversan con la noche al revelar el otro en la palabra. Y como una sorpresa ya para finalizar, la profesora Genoveva del Orbe pues quiere también expresar un poema para ustedes. Y le voy a leer un poema que se llama Libera. Suelta mis amarras, abre mis monasterios, sondea mis mareas, estrecha con ansias las páginas de mi cuerpo urgente. Inhala, penétrame en los bosques de la eterna soledad. Muérdeme en cada gota de rocío hasta hacerme la mañana de tu glorioso día. Entonces, así, saborearé tu mirada, tu ternura de niño, tus ojos de monte verde, tu extraña manera de comer fresas, tu estancia en cada amanecer, tu historia de besos y abrazos. Entonces, así, sentiré la vida sin claustro. Ahora le voy a leer otro que le gusta el nombre Casa. Casa, este corazón te tiene dentro y vuela la ilusión de tenerte en sus brazos, en un silencio de dos, escasa de anhelos, faroles encendidos, olor a canela, sábanas limpias, cuerpos de lumbre, besos furtivos, mágica ternura, puertas abiertas, luz del día, noches de licor, madrugadas de abrazos, calendario de lunas, cosecha de frutos, jardín de flores. Es este corazón, hogar de tus amores. Y para finalizar, este que lo titulé Quiebro. Quiebro el estrecho silencio de mi garganta, deslizo la verdad en mi ser. Campanas al viento celebran mi alegría en el templo de mis adentros. Camino descalza, siento mis pies
mis manos, destapo el pomo de mis angustias, soplo mis errores, abrazo el sol de mi esencia, fulgura la que es. Muchas gracias. Queremos agradecer a la Universidad Católica Madre y Maestra y su director, presbítero, doctor Ramón Alfredo de la Cruz Valguera, por su acogida que nos han dado aquí en esta universidad. Un aplauso para ustedes. También a los poetas invitados de esta noche, Carmen Pérez Valerio, Fernando Cabrera, Enigdo Peña, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago. Es un honor contar con un público tan selecto como ustedes. Dice la Biblia que muchos serán los llamados, ¿verdad? Pero pocos serán los escogidos. Ustedes han sido los escogidos para esta noche, para desarrollar esta actividad que venimos haciéndola en las diferentes universidades. Es una semana donde se conmemora el Día Nacional del Poeta, el 21 de octubre, en honor a esta gran mujer, Salomé Ureña de Enrique. La hemos querido hacer así, esta actividad, y incluyendo los poetas y los escritores que son egresados de cada universidad, para que los estudiantes puedan tener un contacto directo con ellos y los puedan conocer e identificar como un activo de esa universidad. El director del taller literario Virgilio Díaz Grullón, Enegildo, tiene algunas palabras para ustedes y también va a leerles algunos poemas. Preestablece las condiciones humanas. La vida me ha enseñado que nada debe suspenderse, porque lo único que nos hubiese gustado suspender no podemos suspender, lo que es la muerte. Agradecer esta universidad que se ha organizado desde el año pasado con la finalidad de que las universidades dominicanas puedan difundir, promover y redimir del olvido la palabra, que es la poesía, que es la esencia máxima del lenguaje, porque tiene la capacidad de crear, de sentir, de pensar, de actuar en la textualidad de cada obra. Y la idea es que podamos leer algunos poemas. Voy a empezar, quiero agradecerle al profesor Juan Guerra, que está aquí con nosotros, y sus estudiantes, los demás profesores que quedaron de mandar también sus estudiantes. Parece que el viento o el huracán que viene por Puerto Rico se lo llevó. Parece ser que hoy es una demostración de que lo único que no se ha podido prostituir en este mercado que nos asume solamente como consumidores es la poesía, porque ni se vende ni se compra. Después todo se materializa, todo se vende, y para el sistema solo somos objetos consumidores. Nada más importa en este universo materializado. Quiero decir una palabra, se llama. Quiero decir una palabra que hiera su memoria y al instante muere en el fondo de su forma. Quiero decir una palabra que no sea más que su palabra, una palabra que deje de ser palabra. Es un rejuego para tratar de definir qué es la poesía. Para mí la poesía revela lo irrevelable de las palabras y las cosas en procura de su esencialidad. Por eso la poesía tiene una verdad absoluta, una imagen. El poeta piensa a través de las imágenes. Por eso hay que entender las imágenes en el contexto de la palabra. He nacido
En la herida de una voz he nacido carcomido de espumas. La sombra muere y mi rostro cubre la memoria de la nada. Oh soledad, ¿por qué mueres si eres la memoria más allá de mi sombra? Oh muerte, ¿por qué despiertas la otra conciencia de mi voz? Cierro el espacio de tus ojos y alumbro la soledad de la noche. Dentro de la noche hay otro escondido en su negrura, quizás sea yo, quien en la memoria camina en el azar hacia el infinito, destrozándome, que en la eternidad de este camino me sigue. Un silencio soterrado me sostiene la herida abierta de una flor que sangra. Abro las manos y la puerta me mira hacia adentro. Camino, me siento, he despertado. Un águila vuela en la memoria y se vuelve en el todo. Alguien absorbe su creación y alcanza más allá de mí. Moriré en la mecedora de una habitación triste y todos los que se mesan estarán meciéndose en la memoria de mis huesos. En un cuarto oscuro, la luna enciende la luz de las estrellas y todo parece nada, mas las sábanas recobran su soledad eterna. Afuera, los pájaros caídos levantan el polvo que rueda en los zapatos de alguien que jamás vendrá. La mariposa pegada sobre el sonido vuela y deja caer su sangre en mi rostro abierto. Suelto las manos en la escritura y surges desde la luz escondida de la noche a la terrible desnudez de mis manos. Al tocarla, reencuentro la escritura de las manos que regresan para no morir en la brevedad del silencio. Vamos a recibir con un aplauso a nuestra poeta Daniela. Voy a leer un poema en prosa cuyo nombre es 12. Amanece de nuevo y la leche tibia se agota como el sueño y la juventud. Escucho la locura que se sucede colorida bajo el cristal y la caja negra del asfalto, pero no siento el aire internarse en mi sangre. El día cojea frente a mi puerta. Tantas máscaras en la caja, tanta oscuridad iluminada. Nada ya espero de la noche o la luna. El viento tampoco traerá nada esta vez. Incluso la luz huye bajo mi silencio. Antes se prolongaban otras cosas bajo su cuerpo. A esta hora el ángel terreno se despoja de las alas y cubre de tierra sus manos. Su voz cuelga entre pieles de faunos. Dije faunos, y el sabor de la palabra es como cadáver perfumado. Todo me sabe a cadáver, a los restos del ayer o la sequía, al secreto incendio que chamusca las carnes y los papeles del futuro. Ahora debería emprender la escoba y el agua, soltar la voz prestada del ángel y cubrirme de tierra toda, para convertirme en el polvo que soy bajo la esfera solar. He dejado pasar la mañana en silencio, sin mancharme de tinta. Emprendí la escoba y me bañé de tierra. Ahora retomo mi voz colgada y canto el despertar de mis dedos. El calor me sostiene como las figuras de hielo buscan su columna en el agua, en el frío y la niebla. El calor me sostiene y se perpetúa en el sopor de la silla donde me siento, o en aquella donde pendulamos enredados, fundidos en la fiebre del roce. El sol me muestra todo su rostro, toda su astralidad manifiesta y cortante, como la navaja o el espejo.
Algunos puntos rojos en el jardín mantienen su nombre, soportan su vida. Y la brisa los palpa como se acarician los nietos desde la cama de un hospital. Hay un sendero inmóvil y cuarteado, salteado de la amarilla distancia de la semana anterior y del verde disfrazado de la salud y la fortaleza falseada. Espero algún eco conocido, algún retoño de palabras o balbuceos coherentes que me devuelvan el vuelo, o coloquen un poco de tierra en mi pelo. Quién sabe qué rastro de flores funerarias decida adornarme pronto e impregnarme su aroma blanco de cementerio y huesos. Pero todo está verde, el suelo, la calle, el rincón donde guardo las lágrimas, y mis manos se van coloreando con el correr de los apóstoles. Han vuelto a contar: 1, 2, 3, 4. Una cinta pequeña, frágil, sonríe naranja al lado de mis pulmones, pero secretamente, para que no la escuchen los puntos rojos del jardín y mis manos verdes. Los pies son un lujo excesivamente cotidiano y terreno. Esto se llama 44. El carnaval es la norma de turno. Asistimos bajo máscaras a esta fiesta sospechosa y sospechada. Nos vestimos con las previsiones: túnica blanca y alas postizas. El halo y la sonrisa angelical han caído en desuso. Danzamos sigilosos al son decretado. Nunca por miedo, solo un diáfano terror al vacío. Entonces los ángeles y los terrenos se agitan al unísono. Apenas alcanzo a presentir el mestizo que sonríe todavía. Y para terminar, un breve texto que se llama La belleza de lo proscrito. Emergo perversa y descarada, como unas pocas palabras a medio coser. Cuelgo de un dedo y me alcanza el vacío del barranco. Ya salté varias veces. El sabor de la caída me corrompe. Mi voluntad se doblega siempre en los parques. Es mi traición y sonríe. Buenas noches. Vamos a escuchar de voz de una miembro del taller literario Virgilio Díaz Grullón algunos poetas de Dionisio López Cabral, ya fallecido, pero que también él fue egresado de esta universidad. Vamos a conocer un poquito quién fue Dionisio López Cabral. Dice que ingresó a estudiar en Santo Domingo en 1977, pero su vocación por la bohemia y la poesía no le permitieron terminar. Fue declarado poeta distinguido por el Ayuntamiento de Santiago. Fue reconocido por el taller literario Virgilio Díaz Grullón, el Colegio Cardenal Veras, la Casa de la Cultura, el Museo Folclórico Don Tomás Morel, Arte y Ciencia. Fue el primer director de la sección de libros del Ayuntamiento y editor de una página cultural del periódico La Información. Con apenas 12 años creó el boletín escolar de escuela. Fue un trabajador cultural. Laboró como coordinador general de actividades del Museo Don Tomás Morel. Su verbo encendido y acompañado de unos tragos siempre está activo en el ambiente cultural de la ciudad. Nacido en el populoso sector de Pueblo Nuevo, fue hijo adoptivo de El Ejido, donde vivió el 95% de su vida. Obras y opúsculos publicados: Origen, Alegoría Vital, Soles de Agua, Presencia Poética de Santiago, Identidad, Hueco Sellado y Un Canto a Santiago. 500 años de su fundación en el 1495-1995. Elementos permanentes del Carnaval de Santiago. Ahora vamos a leer algunos de sus poemas. Este se titula Origen. Durmiendo empiezo a crecer, todo mi cuerpo despierto es una fantasía. El origen del ritmo lo conocí en sueño. Dejar de soñar es dejar de existir. Si pienso en cantar despierto, ahí muere mi voz. Paisaje del sueño. He aquí el paisaje del sueño, donde los sonámbulos danzan,
y la algarabía es solo sombra del horizonte sordo de los muertos. He aquí el paisaje del sueño, dibujando oscuros gritos de hombres sin voces. He aquí el paisaje del sueño, donde una voz muerta asoma en busca de su destino sepulto en el jardín de las flores despiertas. Flor, el lirio azul gravita en el cadáver de la interminable flor. El conde de Orgaz, pobre hombre, queda dormido tan temprano. El enigma de la lluvia es morir para ser flor. Alegoría vital, mi calle es una tumba de voces sepultadas en silencios y murmullos. Divagación, cansado del camino, divago en una sombra que hiere mi existencia. Identidad, el olvido, espacio desolado, oscila en el recuerdo buscando el eco de su voz. Amarillo, de la flor escapo a otras almas de mariposa. Y ya para terminar, dibujo. El poema es un dibujo para el ojo. Muchas gracias. Les agradecemos la presencia de ustedes, muy selecta, este grupo tan selecto y tan armonioso, a esta pequeña actividad que hemos realizado aquí. Daré las gracias a la UAS, a los técnicos, al protocolo, a todas las personas que han colaborado para que pudiésemos llevarla a cabo. A ustedes por su presencia, a Daniela, a Emilio, al señor Juan Guerra.